Hoy vamos a estar trabajando con la unidad 5, infraestructura de redes y sistemas empresariales. En la clase pasada cerramos con lo que eran los software, hardware. Hoy vamos a rememorar todo eso, que es la computadora. Todo eso vamos a hablar otra vez. Lo primero que tenemos que desarrollar es la comunicación de datos. Ustedes tienen el material, así que pueden seguirlo. La comunicación es el proceso de compartir un mensaje, una conversación entre dos personas, un ejemplo de comunicación, y asimismo, con los mismos elementos, se da una comunicación de datos. Tiene un emisor, tiene un mensaje, tiene un receptor, código, canal, igual que la estructura de comunicación normal que estudiamos desde la escuela hasta el colegio, cuando hablamos de emisor, receptor, código, canal, mensaje, retroalimentación, ambiente o situación. Asimismo se da en la comunicación de datos. Las comunicaciones de datos se refieren a la compartición de mensajes virtuales. Yo estoy emitiendo un mensaje, yo soy emisor en este momento, ustedes son los receptores, estamos usando, podemos decir, el Zoom como un canal. Las comunicaciones electrónicas, como los correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, llamadas, son comunicaciones de datos. Entender las comunicaciones de datos puede ser complejo, pero vamos a ir conociendo los conceptos básicos. Los componentes básicos de las comunicaciones de datos son las mismas que en un proceso de comunicación típico, como dijimos, normales de conversación. Necesita un emisor, que es el transmisor, un mensaje, que son los datos, y un receptor, que es el destino. Por ejemplo, el método de comunicación electrónica simple de correos electrónicos. La computadora en la que escriben el mensaje o el correo es el emisor, conocido en las comunicaciones de datos como un transmisor. El mensaje escrito son los datos que se van a comunicar, la información que se quiere transmitir. La computadora donde se abre el email es el destino, vendría a ser el receptor. El proceso de las comunicaciones de datos suelen usar un proceso de transmisión en serie. Un mensaje se divide en paquetes menores de datos y se transmiten al destino. Cuando el mensaje llega a su destino, los paquetes se colocan juntos en un orden secuencial. ¿Para qué? Para volver a armarse el mensaje original. Obviamente que esto sucede en fracciones de segundo que nosotros no percibimos, ¿verdad? Un bit de paridad se une a cada paquete de datos para detectar los posibles errores, y si detecta un error, hay una alerta. Eso sucede con los correos que nos llegan a destino, que salta el mensaje, salta el error. Otro tema que tenemos que hablar es, dentro de la comunicación de datos, es la distancia. La comunicación de datos se ven afectada por la distancia. La comunicación a larga distancia requiere una conexión LAN. LAN, que en castellano significa red de área local, que se suele incorporar a las computadoras. Para las distancias largas, como una llamada de teléfono larga distancia, se usan señales de operador analógico moduladas digitalmente. Las ventajas de las comunicaciones de datos es tener la posibilidad de estar en contacto con nuestros parientes que están en otro país. Ahora con el tema virtual no podemos salir, nos comunicamos, hacemos una reunión virtual, hay seminarios virtuales, cursos virtuales, las clases virtuales. Entonces, los teléfonos, la mensajería instantánea, los correos electrónicos, las redes sociales usan comunicación de datos. Puede tener problemas la transmisión de datos, sí. Pueden surgir algunos inconvenientes que vamos a ir mencionando. Aunque parece un caso sencillo de comunicación entre dispositivos, en realidad puede haber inconvenientes, ya que son acciones complejas. Parecen sencillas, pero son complejas. Algunos aspectos claves que se tiene que tener en cuenta en un sistema de comunicaciones son: uno, el emisor tiene que ser capaz de generar una señal que pueda propagarse por la línea de comunicaciones y que pueda ser interpretada por un receptor. Entonces, el emisor tiene que tener una buena señal. Recién hace una hora y media por ahí se cayó WhatsApp. No andaba. Yo les envié
para que lea, que haga la tarea, ese cuestionario no les llegaba. Yo pensé que era mi teléfono, yo apagaba, prendía, era un problema con WhatsApp. Entonces es un problema de emisor que escapa a nuestras manos. Otro inconveniente, si una línea de comunicaciones compartida, por varios dispositivos de comunicación, el medio se puede repartir entre los usuarios haciendo uso de técnicas de multiplexación, pero se van a dar cuenta ustedes que sucede que cuando muchas personas están compartiendo el Wi-Fi de una casa, de una institución o algo, esto se vuelve más lento, más pesado. Se puede dar una conversación o un uso de datos entre varias personas, pero esto hace que sea más lento. El receptor tiene que ser capaz de determinar cuándo comienza y cuándo acaba el mensaje recibido. Para ello se usa un mecanismo de sincronización entre el receptor y el emisor. Ahora, en nuestro caso, por ejemplo, normalmente no tenemos tiempo de despedirnos. Estábamos en plena clase, llega a los 40 minutos, se corta. Pero sí, el emisor tiene que ser capaz de ver o saber qué pasó. Se cayó la comunicación, se cumplieron los 40 minutos, se cortó por un problema de internet. Otro aspecto, con el fin de garantizar que la información que se recibe es la misma que se envía, hay que facilitar procedimientos para detección y corrección de errores. Cuando varios emisores y receptores comparten un mismo medio de transmisión, tiene que existir algún mecanismo de control de acceso al medio de transmisión, de forma que solo un emisor pueda usar en un instante determinado. Como estamos haciendo ahora, esta reunión está controlada, es una reunión de clases solamente para ustedes, no puede entrar otro profesor, no pueden entrar algún otro curso, está controlado. Para que un emisor no sature a un receptor cuando se transmiten los datos, cuando la transmisión es más rápida, lo que el receptor es capaz de procesar, tiene que haber mecanismo de control de flujo. Eso hace cada celular o cada computadora o cada receptor de Wi-Fi, por ejemplo. Cuando existen diferentes destinos, el emisor tiene que indicar de alguna manera la identidad del destino deseado para garantizar que solo recibe esos datos, y para ello son necesarios mecanismos de direccionamiento. Vamos a ir a analizarlo. Es necesario utilizar técnicas de encaminamiento cuando en una red existen varios caminos para llegar a un mismo destino. Entonces hay que elegir una de las posibles rutas, lo mismo que nosotros elegimos un horario, hacemos una reunión, esta reunión tiene una contraseña, así evitamos que se enseñe con otras reuniones, con otros profesores, con otros cursos, por ejemplo. Una demanda excesiva de servicio de comunicaciones puede saturar un dispositivo y para ello es necesario usar técnicas de control de congestión. Esto fue evolucionando con el tiempo. Si se acuerdan antes, con el tema de los celulares, por ejemplo, llega Navidad, Año Nuevo y las líneas se saturaban. No podían enviarse mensajes, no podían hacer llamadas. Eso de a poco fue evolucionando y fue mejorando y de a poco se acaba ese tema de saturación. Si en un mismo lugar estaban varias personas usando celulares, antes se saturaba y no podían comunicarse o algo así. También el emisor y el receptor tienen que llegar a un acuerdo sobre el formato de los mensajes de datos intercambiados. Por ejemplo, usar el mismo código binario de caracteres. En un ejemplo sencillo sería nos ponemos de acuerdo para usar Zoom o Meet o hacer una videollamada de WhatsApp hasta 5 alumnos, una cosa así. Entonces nos ponemos de acuerdo con qué herramienta se va a intercambiar la comunicación. Si se produce un error en la transmisión, se necesita un mecanismo de recuperación que sea capaz de continuar transmitiendo desde donde se produjo la interrupción o al menos recuperar el estado inicial de la transmisión. El emisor tiene que asegurar que solo el destino adecuado reciba los datos. Por ejemplo, que esta clase sea solamente para el segundo curso, que no se filtren otros alumnos, que no se filtre otro curso. También
tiene que tener un sistema de seguridad de la comunicación. Por último, los sistemas de comunicación son complejos por lo que necesitan un gestor de red. Todas esas herramientas vamos a ir analizando ahora. Entonces, este gestor de red es para que no haya fallos, no haya sobrecargas. Los elementos de un sistema de comunicación de datos son similares a los elementos de la comunicación común. Entonces tenemos un emisor, tenemos el receptor, tenemos el medio o canal de comunicación, tenemos el protocolo de comunicación, el mensaje, los dispositivos y un operador. 7 elementos. Entonces, un mensaje de entrada, por ejemplo, se puede dar a través de una notebook o de un celular. Hay un traductor de entrada, esto va a un transmisor, la señal va a un receptor, de ahí hay un traductor de salida y un destino o un mensaje saliendo a través de otro celular o de una notebook, por ejemplo. En ese lapso puede haber ruido, puede haber interferencias, pueden haber distorsiones, que vendrían a ser los ruidos que conocemos en la comunicación común, por ejemplo, falta de concentración, ruido externo del ambiente o algo así. Eso puede darse en una comunicación digital. Entre emisor y o receptor pueden ser computadoras, tablets, celulares o dispositivos periféricos que envían y reciben los datos. Son los nodos para la red y para poder comunicarse los nodos tienen que tener una tarjeta NIC, que es Network Interface Card, comúnmente llamada tarjeta de red. Al comprar una tarjeta de red es necesario considerar las características del equipo en el que se va a instalar la red. Los medios o canales de comunicación que se utilizan pueden ser fijo, cable, y pueden ser inalámbricos, por ejemplo, una frecuencia de radio, el famoso Wi-Fi. La selección de un canal depende de la condición de la instalación, el volumen de transportado por unidad de tiempo, la distancia que puedan recorrer los datos sin sufrir daño y los costos. Anteriormente, por ejemplo, si yo quería tener internet de Tigo con cable, no podía porque en este barrio no se podía instalar, por ejemplo. Entonces, una vez que ya se puede, puedo tener un canal físico que es el cable y puedo tener internet de Tigo. Antes eso era Copaco, el, el que se enchufa, que se puede llevar a todas partes. El protocolo de comunicación. El protocolo de comunicación es el conjunto de reglas, normas y procedimientos que garantizan la integridad y la secuencia correcta de los datos transmitidos. En una conversación común vendrían a ser las reglas como no gritar, no usar palabras inapropiadas o algo así. En Internet o en los datos virtuales tienen que haber reglas, normas, y tiene que seguir protocolos. Todo equipo que está conectado a Internet usa un protocolo de comunicación y asegura que todos los nodos de una red informática emitan y reciban datos organizados de la misma forma. Es similar a la gramática de un idioma. Asegura que lo que se comunica sea comprensible y que se puedan identificar errores o algo así. O podemos decir un traductor. Yo emito el mensaje en español y recibe la otra persona en inglés. Ejemplo, un protocolo TCP/IP. Todo par de computadoras conectadas a Internet tienen que seguir las normas de ese protocolo TCP/IP para intercambiar datos. ¿Para qué sirve un protocolo de comunicación en las comunicaciones digitales o virtuales? Primero, para establecer que el nodo esté listo para comunicarse. ¿Qué quiere decir eso? Que la computadora, la tablet o algo esté lista para comunicarse. En este caso, por ejemplo, que mi nodo pueda abrir Zoom, por ejemplo, o que mi celular pueda abrir Zoom, o que tenga internet en este momento, o que tenga que recurrir a Wi-Fi o algo. Verificar y recuperar errores, para eso también sirve. Numerar los mensajes para comprobar que lleguen en secuencia correcta. Controlar el destino de los mensajes, que sea la persona correcta, y decidir qué elementos emitir y cuáles hay que recibir. Dentro
de una comunicación digital o virtual, como es la comunicación de datos, tenemos el mensaje propiamente dicho. Este mensaje es el conjunto de datos que se envían, que se reciben en una red. El mensaje se transmite a través de paquetes de datos. Famoso, se acabó mi paquete. No tengo paquete, voy a hacer un préstamo de paquetes. Conocemos eso, ¿verdad? Entonces hablamos de Internet, por ejemplo. En una red de mensajes, entonces se transmite a través de paquetes, y un paquete es una agrupación lógica de información que incluye la formación de control y generalmente los datos del usuario. El esquema lógico de agrupación obedece a un protocolo de comunicación. Los dispositivos de comunicación. Los dispositivos de comunicación son equipos electrónicos especialmente diseñados para posibilitar o mejorar la conexión a redes informáticas y hacen uso de distintas tecnologías donde incorporan redes con diferentes objetivos. ¿Cuáles son algunos dispositivos? Módem, switch, router, entre otros. Otro elemento del operador, en este caso, es la persona que maneja o trabaja con el emisor y con el receptor. O sea, yo operando mi node, transmitiéndole a ustedes esta clase, y ustedes son operadores que están manejando su celular o su computadora para recibir esta comunicación. Bien, el siguiente punto que tenemos que tratar son los hardware de apoyo a la comunicación. Sabemos que hardware de comunicación es todo aquel componente físico, tangible, que se puede tocar, que hace posible el envío de información de un dispositivo a otro por cualquier medio. Como le dije, ahí entran las tablets, los celulares. Las características es que ayudan a mantener una conexión estable. Los dispositivos pueden ser modem, UPS, router, switch, entre otros. Modem es un dispositivo que se utiliza para comunicarse con una red de computadoras y permite al ordenador, a la computadora, conectarse con otros ordenadores a través de un sistema de teléfono. UPS es un concentrador. Es un dispositivo que permite centralizar el cableado de una red para poder ampliar esa red. Los routers son dispositivos que aseguran el enrutamiento de los paquetes de las redes. O sea, un paquete de red se tiene que dividir en varios lugares, podemos decir, se encargan los routers. Determina la ruta exacta que debe tomar el paquete de datos intercambiables. Switch. Los switches se usan para conectar varios dispositivos a través de la misma red. De esta manera un switch puede conectar varias computadoras, varias impresoras, varios servidores para crear una red de servicios compartidos entre una oficina, entre un edificio. En una oficina, en una empresa, por ejemplo, podría haber un switch para conectar los distintos dispositivos a través de una red. Puede haber una sola impresora en un piso y todas las computadoras están conectadas a esa impresora. Tenemos Firewall o Firewall, que es el cortafuegos. Es un programa informático o un hardware que brinda protección a la computadora, al ordenador o a una red frente a intrusos. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie se meta en nuestra computadora. Se trata de un sistema cuya función es bloquear accesos no permitidos al equipo, a la computadora, a la infraestructura de una empresa, por ejemplo. Este sistema tiene un conjunto de reglas predefinidas que permiten autorizar una conexión, bloquear una conexión para que no entre nadie indebido, redireccionar un pedido de conexión, entre otras cosas. Otro tema que tenemos que tratar en esta unidad es la conectividad. ¿Qué es conectividad? Escuchamos mucho esa palabra. Es la capacidad de establecer una conexión. Conectividad es la capacidad de tener una comunicación, un vínculo. Y se refiere a la disponibilidad que tiene un dispositivo, un celular, una computadora o algo para ser conectado con otro celular, con una red, con otro dispositivo.
En informática, por ejemplo, cuando nosotros decimos la palabra conectividad, estamos hablando de una computadora que puede conectarse a una red, que puede conectarse a internet, que puede conectarse a otros equipos, una computadora que puede conectarse a una impresora, a un aparato de fax, a un aparato telefónico. Entonces, esa capacidad de conectarse es lo que se llama conectividad. Una computadora puede contar con conectividad Wi-Fi, USB, entre otras. Esto quiere decir que el ordenador en cuestión se puede conectar a través de varias tecnologías. Se tiene que distinguir el concepto de conectividad con el de conexión. ¿Por qué? Porque la conectividad se refiere a toda la vida de un equipo, este se mantiene disponible para conectarse, mientras que las conexiones son las comunicaciones que se hacen. Las conexiones comienzan y terminan. Las conexiones son las comunicaciones que se hacen y la conectividad es la capacidad que tiene ese equipo para comunicar. Dentro de un mismo contexto, haciendo uso de una misma red de equipos con conectividad invariable, pueden tener características diferentes cada vez. Entonces, una cosa es la conexión y otra cosa es la conectividad. Por ejemplo, con un mismo teléfono celular, cuya conectividad es siempre la misma, establecemos muchas conexiones a lo largo de la semana, a través de llamadas, mensajes de WhatsApp, interactuando en las redes sociales. La idea de conectividad inalámbrica alude a las comunicaciones que se establecen sin cable. De este modo, el emisor y el receptor no se vinculan a través de un medio físico, sino que apelan a las ondas que viajan por el espacio. Entonces, un teléfono celular móvil, por citar un ejemplo, puede conectarse con otro mediante Bluetooth, usando Wi-Fi. Así, se realiza una comunicación sin la intervención de cable. ¿Qué problemas puede acarrear la conectividad? Cuando nosotros hablamos de problemas de conectividad, hablamos de varios tipos de problemas. Como decir, por ejemplo, el clima. Nosotros no tuvimos todavía problemas, pero con otro curso, por ejemplo, no pudimos dar la clase virtual por problemas de clima, de tormenta, de lluvia. En el caso de la conectividad o comunicación de datos, por ejemplo, se refiere al fallo inesperado que puede tener la red. Cuando ustedes me dicen, profe, no puedo conectarme, no anda mi internet, profe, Tigo está con problemas, Copaco está con problemas. Entonces, esos son fallos en la red. De nuestros proveedores escapan de nuestras manos, nosotros no podemos manejar. Sin embargo, eso también significa que cuando el proveedor de internet o los proveedores tienen problemas de conectividad, entonces varias personas están con inconvenientes. Otro tema que tenemos que desarrollar hoy son las redes computacionales. Se entiende por red de computadoras o red de comunicaciones de datos o redes informáticas, un conjunto de sistemas informáticos interconectados mediante diversos dispositivos alámbricos o inalámbricos, con cable sin cable. A través de estos sistemas pueden compartir información en paquetes de datos que se transmiten mediante impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas u otros medios. Las redes de computadoras no son diferentes de otros procesos de comunicación, como estamos diciendo. La comunicación de datos, la comunicación entre computadoras es igual o parecida a una comunicación normal que hacemos entre dos o más personas. Es un intercambio de mensajes, tiene un emisor, un receptor, un mensaje y un medio a través del cual transmitirlo y una serie de códigos que garantizan, ¿verdad?, el entendimiento entre las personas. En este caso, y por una política, podemos decir la universidad, ustedes tienen todo apagado los micrófonos y por una decisión ustedes tienen apagadas las cámaras. Pero suena más también en Zoom cuando ustedes abren el micrófono, algo se escucha mucha interferencia. Pero realmente hay otra forma de comunicarse, otra forma de hacer reuniones, otras universidades que son con micrófono abierto, todos hablan al mismo tiempo o algo así. Y es igual a una conversación normal que podemos mantener. En este caso es unidireccional porque yo no me estoy hablando. La particularidad, en el caso de las redes de computadoras,
es que los emisores y receptores son computadoras, son celulares. La invención de la red de computadoras supuso una revolución tecnológica, social y económica muy grande que permite la interacción a distancia de numerosas operaciones. Hay transacciones que se pueden hacer todas virtualmente, digitalmente, y es uno de los grandes adelantos del final del siglo XX en lo que sea materia informática. En el mundo computarizado del presente, en la actualidad, las redes de computadoras se encuentran en todos los ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, hay sistemas informáticos en los hospitales, cuando nos vamos a hacer una gestión, nuestros documentos del ministerio, cualquier trámite que hacemos, compras que realizamos, todas están en red, todas están regidas por redes de computadoras. También involucran a la propia Internet, a la que accedemos desde computadoras, teléfonos celulares, tablets, otros dispositivos. Entonces la economía global, el intercambio cultural y la socialización existe gracias a estas redes de computadoras. Nosotros tenemos parientes en otros países, podemos comunicarnos y conversar con ellos como si fuera que están acá cerca. Tipos de red de computadora. LAN, en castellano es red de área local. Nos interesa su nombre en castellano. Se llama las redes de menor tamaño, como las de un cibercafé, o en una casa puede haber LAN. En un ciber, en una pequeña empresa. MAN, una red de área metropolitana, que designa una red de tamaño intermedio, por ejemplo, un campus universitario, una biblioteca muy grande o grandes empresas. Y después tenemos WAN, red de área amplia, que son las redes de mayor envergadura y alcance, como lo es el Internet. Internet está en la categoría WAN. También pueden clasificarse las redes según la tecnología que permiten la conexión de estas. Por ejemplo, redes de medios guiados. Cuando hablamos de esto, estamos hablando de computadoras que se entrelazan mediante un sistema físico de cables. Cable coaxial, la famosa fibra óptica que escuchamos, cables trenzados. También hablamos de redes de medios no guiados. Conectan sus computadoras mediante medios dispersos y de alcance de área. Ahí podemos hablar de ondas de radio, infrarrojo, ondas, microondas, pero no el aparato microondas que usamos para cocinar, microondas. Elementos de una red de computadora es otro tema que tenemos que desarrollar. La red informática contienen los siguientes elementos. Cuando hablamos de red de computadora, entonces hablamos de los siguientes elementos. Servidores, clientes o estaciones de trabajo. También hablamos de medios de transmisión, hardware y software. Y esto tenemos que abrir, tenemos que analizar todos. Nosotros nos vamos hasta dónde llegamos. Pero como le dije al principio, hasta donde desarrollamos, luego se queda a cargo de ustedes esta unidad 5 para que terminen de leer, si es que no desarrollamos todo, y hasta acá entra en el examen. El material ustedes ya tienen. Entonces vamos hasta donde llegamos y después se queda a cargo de ustedes. Los servidores son las computadoras que procesan el flujo de datos de la red, atendiendo a todas las otras computadoras que hay, por ejemplo, en una empresa, centralizan el control de la red, operan como fiscalizadores. Y se llamaban antes maestros. Ahora se le llama entonces servidores. Clientes o estaciones de trabajo son las computadoras, cada computadora que esté interconectada a ese servidor, las computadoras interconectadas y no servidores que forman parte de la red y que permiten el acceso a esa red. Antes se llamaban esclavas, ahora se llaman entonces clientes o estaciones de trabajo. Medio de transmisión es el cableado o las ondas que se usan para que la red abarque a todas las computadoras de esa empresa, por ejemplo. Dependiendo del tipo de red, entonces puede ser físico, que es cableado, o no físico, que son las ondas electromagnéticas. Hardware son las piezas electrónicas que permiten establecer la red, como las tarjetas de red de cada computadora, los modems, los enrutadores, que sostienen la transmisión, las antenas repetidoras, esos son los hardware. Software son los programas que se requieren para administrar y poner en funcionamiento los hardware que se usan. Ahí tenemos entonces NOS, que es un sistema operativo de redes, tenemos los protocolos comunicativos, conocemos por ejemplo con el nombre de IP,
De ahí pasamos a otro tema que es la topología de red, que es el modelo de interconexión que dispone de las relaciones entre clientes y servidores dentro de una red. Puede ser de tres tipos: lineal o en bus, así se llama, lineal o en bus, en estrella, en anillo o circular, lineal o en bus, en estrella, en anillo o circular. Lineal o en bus, un servidor está a la cabeza de la red y los clientes repartidos a lo largo de toda la línea recta a partir de él. Esta línea es el único canal de comunicación llamado bus o columna vertebral. Después tenemos en estrella. El servidor está en el centro y de ahí parte de cada cliente, o sea que cada cliente tiene una conexión exclusiva con ese servidor. Sí o sí, toda la comunicación tiene que pasar primero por el centro. Después, en anillo o circular, todas las computadoras están conectadas en círculo en contacto con las cercanas. Pregunta: ¿para qué sirven las redes de computadoras? Quien posee una red de computadora puede manejar un sistema de comunicación interna, compartir archivos, tener puntos de acceso a internet o el control de periféricos como impresoras, escáneres. Entonces, en una empresa, lo ideal sería que haya una red de computadoras y que las computadoras puedan conectarse, comunicarse. Esto hace que, por ejemplo, entre un compañero de trabajo y otro puedan recibir mensajes instantáneos, enviarse archivos, enviarse datos, sin tener que imprimir, sin tener que ir a llevarle al compañero. Eso hace que las computadoras puedan intercambiar información en el momento y así se supera la distancia física, se reduce el tiempo, se economiza en papeles. De ahí pasamos a un tema súper importante, que es el Internet. El Internet es el mejor ejemplo actual de alcance y potencia de las redes. El Internet abarca todo el mundo. Fue un boom para el concepto de globalización que manejamos. Se trata de una gigantesca WAN que conecta todas las computadoras de todos los usuarios de todo el mundo. Permite intercambiar información a muy diversos niveles a través del Internet. Por ejemplo, ¿qué hacemos? Jugar videojuegos, conversar con personas que están en otros países, realizar operaciones cambiarias, enviar correos electrónicos a cualquier punto del mundo, realizar esta conversación, esta videoconferencia, actualizar software, realizar descargas, música, películas, hacer las famosas compras online. Todas las funciones de comunicación que nos imaginemos podemos hacer a través de Internet. Es un neologismo del inglés que significa red informática descentralizada de alcance global. Entonces, red informática descentralizada de alcance global es Internet. Es un sistema de redes interconectadas mediante distintos protocolos que ofrece una gran diversidad de servicios y recursos. Por ejemplo, acceder a archivos a través de la web. También podemos decir que Internet es el anglicismo que se forma la abreviación de un término: International Network of Computers. Entonces ahí tenemos Internet. En español podemos decir Red Internacional de Computadoras o, como normalmente le conocemos, la red de redes. Red de redes es el nombre con el que conocemos a la Internet. ¿Qué significa o qué es conocemos esa sigla www o también solemos escuchar lo que es web? ¿Qué es eso? En ambos términos se usan de forma indistinta. www, World Wide Web, o web solo. Es una palabra que solemos usar. De esta forma, uno de los servicios que Internet permite utilizar es la web, que es entendida como el conjunto de protocolos que permite el acceso a distancia de archivos de hipertexto, contenido con enlaces a otros. Las conexiones a Internet. Solemos escuchar mucho esta palabra, esta frase, conexiones a Internet. ¿Qué significa eso? Conexiones a Internet, conexiones a Internet. Las conexiones a Internet son los medios disponibles para que un usuario pueda usar los servicios que ofrece la Internet. Ahí tenemos, por ejemplo, como le dije, compras, envío de email,
Nosotros podemos usar internet a través de computadoras, tablets, teléfonos móviles. Realmente los celulares que usamos ahora son como computadoras. Existen distintas maneras de acceder a internet. Algunas de ellas son usando la línea telefónica, también por cable, también a través de fibra óptica, puede ser vía satélite, con redes inalámbricas, las que llamamos wireless. Hay distintas formas de conectarse a internet. Dentro de la internet tenemos otro tema que es el dominio de internet, el dominio web o el sitio web que manejan las empresas, por ejemplo. Es una dirección, es como un correo, como una casilla de correo, como si fuese la dirección física de nuestra casa, está ubicada sobre tal calle, por ejemplo, así es un dominio de internet. De la misma manera que un satélite necesita una dirección, un código postal para dar direcciones, un navegador web necesita un nombre de dominio para ir a ese sitio web. Entonces, un sitio o un dominio de internet es lo mismo que una dirección física de nuestra casa. Se forma a partir de dos elementos principales. Por ejemplo, facebook.com consiste en el nombre del sitio web que es Facebook y su dominio o su dirección es .com. Cuando una empresa o una persona compra un dominio, se puede especificar a qué servidor irá ese dominio. Y los registros de nombre de dominio son supervisados. Hay una organización a nivel mundial que controla esto, que es ICANN, que es la Corporación de Internet para Nombres y Números Asignados por sus siglas en inglés. ICANN especifica qué extensiones de dominio están disponibles para que las personas puedan utilizar o para que las empresas puedan utilizar. Todos los sitios web que visitamos nosotros constan de dos elementos: un dominio y un servidor web. El servidor web es la máquina física que aloja todos los archivos y las bases de datos que conforman el sitio web y que envía a las personas a través de internet cuando visitan el sitio desde su computadora. Los tipos de dominios, no todos los dominios son iguales. Hay dominios de nivel superior, Top Level Domain, TLD. Es un dominio que se encuentra en el nivel superior de un sistema de dominio de internet y hay varios disponibles, por ejemplo, .com, .org, .net, .edu, que son conocidos, siempre estamos escuchando. También hay dominios de nivel superior de código de país, CC, TLD, usan dos letras. Por ejemplo, para España es .es, para Japón es .jp.